Muy buenos días. Damos nuevamente reinicio a esta nueva fase de la investigación personalizada que hemos realizado contra el cartel de sometimientos a prácticas de hemodiálisis criminal con torturas bajo engaño y tentativa de trasplante ilegal de riñones buenos a María Elvira Viveros Viveros, cartel que integran eh, entre otros, policías de la Policía Nacional de Colombia e involucra a la empresa Fresenius Medical Care S.A., entre otras. Damos continuación con la impugnación que se realizó a la tutela en aquella época, pretendiendo garantizarle la vida a la paciente en inminente peligro de muerte en que se encontraba y que no se le garantizó. Esta impugnación que data de fecha, como ustedes lo observan allí, por favor, denme una lectura ahí. Claro que sí. A la fecha de la impugnación. Bogotá, capital, 07 de noviembre de 2007. Honorable Magistrado Manuel Jesús Alarcón Gallego. Aunque dice Alarcón Gallego, reiteramos nosotros que es Manuel Jesús Hernández Maecha. Una imprecisión, no sabemos si este documento fue cambiado como otros que han sido adulterados durante las épocas en que nos secuestraron, a mi hijo en una época, a mí en otra época, para podernos sustraer documentos que los involucra al entonces gobierno de Colombia, representado en el señor expresidente actualmente Juan Manuel Santos Calderón, su direccionado director de la Policía Nacional, el policía de grado general Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, y también el general Parra Rubiano, que están involucrados, entre otros policías y otras policías de esa época. Entonces, el nombre fue accionada la impugnación contra Manuel Jesús Hernández Maecha, así aparezca allí Alarcón Gallego. Ahí le estábamos reiterando la situación del peligro inminente de muerte contra la vida de María Elvira Viveros y no le garantizaron la vida. Sigamos, por favor. Bueno, por el respeto de agenda. Dame un momento, por favor. Siguiente. Esta es la misma, ¿sí? Aquí vemos la continuidad de ese contexto de la impugnación, donde le hacemos saber el inminente peligro de muerte, y aunque está firmado esta impugnación por un abogado, que tuvimos que recurrir finalmente a ese abogado, el doctor John Jairo Álvaro Velasco, John Álvaro Velasco, tampoco fue posible de que entre los términos pudieran accionar la impugnación, sabiendo de que le habían negado la tutela con falsedad y prevaricato. Desconocemos por qué no lo hizo, y que tuve que llegar yo posteriormente de que el general Oscar Adolfo Naranjo Trujillo y sus dirigidos me enlistaran a una comisión al municipio de Caucasia, Antioquia, y de allí prolongada a Amagá, Antioquia, precisamente en la época en que estaba en curso esta tutela, para dejar en mayor estado de desprotección a la víctima, a su víctima. Entonces, como ya lo había dicho, claro que aquí hay algo que precisar. ¿Y por qué esa comisión a Caucasia? Porque, como lo dije anteriormente, había hecho una investigación, me había tocado que ir en la época que fui jefe encargado de la oficina de disciplina del comando del departamento de policía de Antioquia. Me había tocado que ir a hacer unas investigaciones a Caucasia contra un sujeto, un mayor de la Policía Nacional, comandante en la época de la estación de policía de Caucasia, vinculado por tráfico de cocaína. Y entonces había sentado mi posición de que sí
presuntamente estaba involucrado y que lo habían sorprendido personal de las fuerzas militares. Luego entonces ellos pretendían desvirtuar y de pronto decir que había estado en Caucasia porque habría ido a la comisión y no por la otra situación. Sí estuvo investigando, sí estuvo haciendo esas diligencias en Caucasia, que vamos a ver cómo. Durante la época del mismo general Naranjo, entonces este coronel es ascendido, este mayor es ascendido a teniente coronel y luego a coronel. Se pregunta uno por qué una persona investigada por narcotráfico o qué pasó con la investigación, finalmente presumo que se la archivaron. Sigamos, por favor. Aquí, dando continuidad, entonces evidenciamos de que frente a la impugnación, a pesar de que la negaron, le fue dado un trámite para posible revisión ante la Corte Constitucional, ante la doctora, por favor, ayúdame en esta parte. Claro, que sí, Contesta, fecha, claro, Tribunal Superior, Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal Secretaría, fecha 29 de noviembre de 2007, en Bogotá. Doctora Marta Sáchica, Honorable Corte Constitucional. H quiere decir, para honorable, la percepción de Colombia, honorable, le colocan H, pero generalmente se conoce como honorable. Entonces H dice y sigue su nombre. Claro. Entonces dice, en la fecha remito a esa corporación el diligenciamiento relacionado con la acción de tutela que describo a continuación. Pues acá está el número de radicación, ¿sí? 11 00 12 204 000 200 702 004. Es el número de radicación. Entonces acá está magistrado ponente Magno de Jesús Hernández Maecha, accionante María Elvira Viveros, accionado Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, y pues no se ve aquí allí, como evidenciamos, no aparece. ¿Por qué? Nos preguntamos nosotros, ¿por qué no se relaciona en ese trámite que le da el señor Nelson Ávila Hernández, escribiente del doctor Magno de Jesús Hernández Maecha, magistrado? ¿Por qué no relaciona la empresa Fresenio Medical Care, que fue vinculada por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado en Colombia? Nos surge y nos quedan los interrogantes. ¿Qué se pretendía? Y ya evidenciábamos que iba a pasar desde ese punto de vista. Pero no tanto eso, precisemos en la fecha, hijo. Reiteremos por favor la fecha. La fecha, 29 de noviembre de 2007. Para 29 de noviembre de 2007, ya ellos tenían conocimiento previo de que había un informe de atención en hemodiálisis realizado a María Elvira Viveros, exámenes, ecografía y TAC de riñones, cuya lectura en conjunto entre la doctora Sandra Castelo Mesa y el doctor Sánchez habían establecido que María Elvira Viveros en sus riñones no había lesiones intrarrenales ni acceso intraabdominales que ameritaran ningún manejo. Y allí ellos documentan de que de la situación clínica se informa a la unidad renal tratante. ¿Cuál es esta unidad renal tratante? Es la unidad renal Hospital San José al servicio y perteneciente a Fresenio, la empresa multinacional Fresenio Medical Care. Pero no tanto eso. Si nosotros vamos al precedente, como lo había dicho en ocasiones anteriores, contexto de la misma investigación, con fecha 26 de junio de 2007, se le había hecho un examen a María Elvira Viveros de sus riñones y presumo que allí se estableció que no tenía la enfermedad renal por la cual la estaban sometiendo a hemodiálisis. Resultados que nos ocultaron. Pero también
fecha 29 de junio de 2007, le hicieron otro confirmatorio, como reposa allí, está documentado en la tutela que se le interpone ante el señor magistrado. Y presumo que se confirmó igualmente que no tenía insuficiencias renales ni accesos intraabdominales que ameritara ningún manejo, y también la empresa Fresenius Medical Care y la Policía Nacional de Colombia ocultaron estos exámenes, estos resultados los ocultaron. Esto lo encontramos en esta investigación que asumo en 2015. Y mírese usted que fecha 20 de noviembre, nuevamente hacen otros exámenes de los riñones de María Elvira Viveros y establecen allí que no hay la enfermedad. Luego los confirman con fecha 21 de noviembre de 2007 y igual el resultado, no hay la enfermedad, pero la continúan sometiendo a hemodiálisis. Y la doctora Sandra Castelo, con fecha 22, después de que se reúne con los médicos de la Policía Nacional, la doctora Sandra Castelo Mesa es nefróloga al servicio en la época de Fresenius Medical Care, y lo documentó con el doctor Sánchez, y se reunieron con otros médicos que, aunque no aparecen firmando el documento sino ellos dos, hay evidencias clínicas dentro de la historia clínica de María Elvira Viveros que se establece que había, y ella le comentó a otros médicos también de la Policía Nacional y se dieron de cuenta que no lo había. Entonces la doctora documenta que María Elvira Viveros, una vez le hicieron los exámenes, ecografía y TAC de riñones, cuyo estudio y resultados se tuvo que no había lesiones intrarrenales ni accesos intraabdominales que ameritaran ningún manejo. Entonces, esta doctora, de acuerdo a la información, fue retirada de su trabajo porque trabajaba para Fresenius Medical Care como nefróloga. Fue retirada de su trabajo por la empresa Fresenius Medical Care, y los otros médicos que tenían conocimiento presuntamente fueron obligados a guardar silencio, situación de la cual no se nos dijo a nosotros, familia acudiente, ni a la paciente que no tenía la enfermedad. Nos preguntamos por qué. Porque una empresa, sabiendo de que depende la vida de su paciente, ¿por qué no la hace saber? Ahí es cuando nosotros presumimos y decimos que hay indicios que indican de que se trataba de un negocio y la tenían como un negocio para sacarle sus riñones. Contrario a ello, la sometieron a exámenes pretrasplante de riñones, cuyo objetivo era sacarle sus riñones buenos para venderlos presuntamente, o quién sabe con qué fines, en lo que también puede darse indicios de que puede encontrarse una presunta trata de riñones buenos con fines de comercio y de manera ilegal. Exactamente. Ya esa sección de la cual estás hablando, de la tentativa de trasplante ilegal de riñones sanos, eso lo vamos a ver enseguida, después de que expliquemos la parte de la tutela, que inclusive hasta escondieron la tutela. Claro, la tutela no aparece, no aparece. Tutela, pero vamos a mirar a ver esa parte. Exactamente. Porque la tutela no aparece, como lo habíamos dicho anteriormente, verificamos, fuimos en el 2015 a hacer las averiguaciones cuando ya yo podía ejercer como abogado, y la tutela coincidencialmente no aparece, está extraviada, unos documentos circulan una parte, otra parte, y no aparece la tutela. Bueno, sí, entonces, con base a este documento, entonces... vamos a entrar a mirar en detalle otro documento que genera muchos más interrogantes, de una autoridad como es el Tribunal de Ética Médica de Colombia, que debe garantizar los derechos en la atención, no solo en salud, sino también evitar de que la paciente o el paciente sea víctima de situaciones que atenten contra su salud, contra su vida y demás derechos. Aquí miramos de que le llega un documento al Tribunal de Ética Médica, del cual vamos a tomar una lectura rápida, hijo, sobre esta providencia que se pronuncia aquí. Aquí estamos mirando, vamos a mirar la providencia que resuelve el tribunal sobre un derecho de petición que le envió
le envió la Superintendencia de Salud, adscrita al Ministerio de Salud y de Protección, le envía el derecho de petición que nosotros accionamos con María Elvira Viveros, diciéndole, miren, está en inminente peligro de muerte la vida, por favor, hagan algo, intervengan para que no se cercene el derecho a la vida. En síntesis le decimos eso, pero no hicieron nada. Y miren a ver qué sucede con este derecho de petición. Por favor, démosle una lectura rápida, hijo. Claro que sí. Tribunal. Tribunal de Ética Médica de Bogotá, ley 23 de 1981. Tribunal Sesión de Ética Médica de Bogotá, Sala Plena, sesión número 841. Bogotá, julio 4 de 2013. Estamos hablando de julio 4 de 2013. Escuchen bien, por favor, tengamos en cuenta esta fecha que es importante. Julio 4 de 2013 es cuando resuelven. Esta es la providencia de fecha julio 4 de 2013. Siga, por favor. Claro, dice, el radicado número 3499, el denunciante. Aquí está por trabajo. No, directamente a la queja. Sí. Listo, entonces, bueno, listo, dice acá. Procede Sala Plena del Tribunal Seccional de Ética Médica Bogotá a tomar la decisión que corresponde una vez concluida la investigación preliminar adelantada por el magistrado instructor Dr. Álvaro Facini Duarte. La queja, por medio de oficio radicado en esta corporación de 22 de enero de 2008, la Superintendencia Nacional de Salud remitió el derecho de petición interpuesto por el señor Robinson Riascos, denunciando presuntas irregularidades por parte de los galenos de las unidades renal, Fresenius Medical Care y clínica de la policía por la atención médica que se le dispensará a su esposa, la señora María Elvira Viveros. Aquí vamos a precisar que miren ustedes que la fecha tiene 22 de enero de 2008. Reciben ellos un informe, un derecho de petición, denuncia. Lo reciben del Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, que se lo remite. Nosotros lo accionamos, estamos accionando eso desde mucho antes, desde septiembre, antes inclusive antes de septiembre ya le estamos haciendo saber al Ministerio de Salud que por favor investigaran, que por favor intervinieran para que no se cercenara la vida, que era evidente que se iba a cercenar. Pero lo reciben con fecha 22 de enero de 2008 y resuelven sobre el mismo en julio 4 de 2013, más de 5 años para resolver, archivar un derecho de petición porque ni siquiera investigaron. Cuando las mismas disposiciones de ley y constitucional de Colombia establecen que el derecho de petición se debe resolver dentro de los 15 días siguientes a la radicación del mismo. No resolvieron el derecho de petición. La investigación establece el mismo código disciplinario único para servidores públicos, que la investigación tiene un máximo de 5 años, pero debe la indagación hacerse dentro de los 6 meses siguientes a la radicación del informe o queja. Y asimismo la investigación disciplinaria va hasta 1 año, más o menos, probable es 1 año, y tampoco hubo la investigación disciplinaria que tenía que hacer el Tribunal de Ética Médica. Entonces no actuó, tampoco hubo la investigación. También se violó el derecho de petición, pero en esencia se violó fue la vida, porque aquí pudo haber evitado esta sistematización, un sistema de exterminio humano discriminado. Por Dios, es evidente. Vamos a mirar el contexto entonces. ¿Quiénes están firmando este documento? Este documento mediante el cual archivan de manera ilegítima e inconstitucional nuestro derecho de petición. Entonces lo está firmando el doctor
Álvaro Enrique Facini Duarte, presidente. Presidente, magistrado, presidente del Tribunal de Ética Médica. José Luis Duque Acosta, también Magistrado. Gabriel Lago Barney, magistrado también. Álvaro Rodríguez Núñez, también magistrado. Rafael Antonio Reyes Rodríguez, también magistrado. Y María Mercedes Vázquez Piñeros, abogada secretaria. Allí hay otros involucrados también, porque vamos a mirar en contexto, como ellos mismos lo documentan. Miremos por favor la otra parte donde van a desarrollar la investigación, aquí donde dice actuación procesal. ¿Qué fue lo que hicieron estos señores magistrados y la forma como investiga el Tribunal de Ética Médica, supuestamente, porque aquí no hay investigación? ¿Cómo procede el Tribunal de Ética Médica frente a un peligro inminente de muerte, riesgo inminente de muerte contra la vida de una paciente? ¿Cómo actúa el Tribunal de Ética Médica de Colombia? Entonces miremos esta actuación, démosle una Claro que lectura, sí. por favor. Actuación procesal. Esa es la plena sesión número 600 de febrero 6 de 2008. Se procedió a dar lectura a la queja presentada por la Superintendencia Nacional de Salud, señor Lorenzo Riascos, designándole como magistrado instructor al doctor Emilio Posada Sarmiento. Posteriormente, en sala plena, sesión número ¿qué? Número 616, Sí. de junio 11 de 2008. Se efectuó nuevo reparto de la investigación correspondiéndole como magistrada instructora a la doctora Paula Restrepo de Stifeken. Por último, en sala plena, sesión número 618 de septiembre 28 de 2010, ante el cumplimiento de periodo como magistrada doctora Restrepo, no dice nombre. Sí, Restrepo la anterior. Nuevamente repartieron la investigación correspondiente como magistrado al instructor Álvaro Duque Enrique Facini Duarte. Mires aquí, vamos a reiterar porque de pronto nos dirán que no es Stifeken o Stefeken. Aquí decimos entonces que dice Paula Restrepo de, entonces vamos a deletrearlo Stifken, para que haya claridad en este aspecto. Pero entonces miren aquí, la señora magistrada sale pensionada y en su época no resuelve tampoco el derecho de petición. Septiembre 25 de 2010. Mediante sala plena 718, hubo nuevo reparto. 2010, septiembre. María Elvira Viveros, la paciente víctima que clamaba que intervinieran, por favor, porque su vida estaba en inminente riesgo de peligro de muerte, fue asesinada el 10 de mayo de 2010. Y a esta fecha todavía no se había, ni siquiera habían resuelto ellos, el Tribunal de Ética Médica. Entonces, pero previo a eso, ya habíamos dicho de que fue colocada en estado de indefensión, policías la atacaron, obligando su hospitalización en el hospital público de Kennedy, Bogotá, Distrito Capital, Colombia. El 7 de mayo van y la secuestran, estando hospitalizada la paciente civil viva, la secuestran y se la llevan secuestrada bajo cautiverio a un cuarto de depósito de pipeta de gas u oxígeno con cajas de cartón, entre otros inservibles, del Hospital Central de Sanidad de la Policía, o Clínica de Sanidad, como le llaman, de Bogotá, Distrito Capital. Y estando allí, en mayor estado de indefensión, el día 10 de mayo de 2010, la asesinan, por Dios. Esta es la forma como proceden y como se procede contra una víctima paciente indefensa. No hubo ninguna posibilidad de que le garantizaran el derecho a la vida, y esa es la causa que estamos denunciando. En Colombia lo denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo estamos denunciando ahora aquí y lo denunciamos en nuestra
entrevistas, llamadas, pero que se convirtieron en interrogatorios. Allí también sentamos nuestra denuncia de este caso. Y otra cosa, que yo lo que estoy evidenciando acá también es que el nombre de Paula Restrepo, de Steve Ken, ¿sí? Pues no veo acá en donde... No lo van a relacionar porque no ya lo se van a había relacionar. pensionado, lógico, es que así se pensionan sí. los magistrados, claro, ella se pensionó y dice Ella que porque, pensionó. claro, se pensionó, es que lógico, eso le da para pensionarse cuando le violan los derechos fundamentales Ok. de la esencia de la naturaleza del ser Clarísimo, humano, la vida. eso. Entonces se pensionó y debe estar disfrutando de su pensión. Ojalá las autoridades de Colombia puedan hacer algo y decirle a la señora que responda por esta situación, responda por esta denuncia que estamos haciendo y que ya hicimos y que aquí la estamos confirmando y nos sostenemos en las mismas con las pruebas. Sigamos. Pero hay otra cuestión. No vemos aquí, ustedes podrán observar en este documento manuscrito, esta es mi letra, mi letra o a mano alzada. Cuando yo le coloco aquí fecha 5/05, que quiere decir el día, 06, quiere decir el mes, 2015, a las 12:55 horas, es decir, 12 horas 55 minutos. Coincidencialmente, cuando fui a radicar un derecho de petición, entonces me hacen saber de que había una providencia que iban a notificarme y me encuentro con la sorpresa que es el derecho de petición al cual le había dado trámite la Superintendencia Nacional de Salud, adscrita al Ministerio de Salud, mediante el cual en su época, desde 2007, estábamos pidiendo nosotros que se investigara y que se interviniera sobre el aspecto para salvarle la vida a María Elvira Viveros. O sea, no solo tenemos que recibir el documento, el derecho de petición denuncia, el 22 de enero de 2008, lo resuelven el 4, resuelven archivar porque no investigaron el 4 de julio de 2013 y lo notifican 2 años aproximadamente después, ni siquiera notificación, perdónenme, hablé de notificación, es comunicación forzada, porque coincidencial, digo yo, el 2013, el 2015, entonces de 2013 a 2015 hay aproximadamente 2 años, si nosotros miramos hay 2 años, 2 años aproximadamente, entonces las providencias, los derechos de petición se resuelven después de 5 años, ni siquiera se resuelven, se contestan, se archivan, después de 5 años, se notifican, se comunican 2 años después, 2 años después. Esto no es lo que establece la Constitución y la ley de la República de Colombia. Sigamos, por favor. Claro que sí. Aquí está la evidencia clara, prueba contundente de qué pasa con la tutela. Cuando se dan de cuenta que empezamos a investigar, nuestra investigación personalizada inicia para saber qué hay de fondo y detrás, entonces asignamos el derecho de petición pidiendo que nos den copia de la tutela para analizar más de fondo la tutela y a ver qué había pasado allí. Entonces la tutela no aparece. Aquí dice la fecha 31, ayúdame por favor. Claro que sí. Tribunal Superior de Bogotá, Rama Judicial Poder Público, Bogotá, dice 31 de julio de 2015. Oficio T5 H.M.7938. Doctor Robinson Riasco Riascos. Pues acá teléfono, mail, ¿sí? ¿Quién lo firma, por favor? Claro que sí. Hilda Margot Mora Reyes, escribiente del Tribunal Superior de Bogotá, Rama Judicial del Poder Público, Sala Penal, donde debería estar la tutela, ¿no? Y ahora sí contesto. Comedidamente con el presente y en respuesta a su derecho de petición, alegando a la Secretaría de Sala Penal, del Tribunal Superior de Bogotá, le remito copia del oficio T5, del oficio ya mencionado, dirigido a la Oficina de Archivo Judicial, sede Tribunales. Dirigido, entonces aquí me envía, me remite unas copias de unos oficios.
Este es el derecho de petición que yo le Sí. hice. Le envía entonces Estas son las copias que envía. ¿sí? Unas copias, donde allí vamos a evidenciar de que ella le pide al tribunal, pide de que se desarchive la tutela de María Elvira Viveros, Claro. como dice aquí, ¿sí? Entonces se lo envía a la oficina archivo judicial de sede tribunales y le da el número de la tutela, que allí está, dice María Elvira Viveros y dice el magistrado ponente Manuel Jesús Hernández Maecha. Sí. Y aquí evidenciamos entonces, ¿qué nos dice, por favor, ayúdame Claro en esta que parte aquí, síntesis? Registro del 12 de noviembre de 2008, bueno, aquí le agregué un 0 más, pero en 2008, en el que se encuentra consignado, excluida de revisión, pasa a archivo caja 22787. Verificada la carpeta de lujía no, correspondiente, Sí. no se evidencia dicha tutela, haga parte del contenido de la mencionada caja 22787. Es por eso que solicito de ustedes su amable colaboración a fin expedir cuanto antes las fotocopias solicitadas. O sea, ella está diciéndole que no se evidencia, la una le dice que está allá y la otra le dice no está acá, no se evidencia. En la caja que usted refiere, no se evidencia esa tutela de María Elvira Viveros. No está excluida de revisión. Miren ustedes, excluida de revisión cuando fue enviada el 29 de noviembre y ya tenían previo conocimiento de que los riñones estaban buenos, fue excluida de revisión y acá vuelve otra vez y otro oficio trámite de la señora Sonia Alessandra Mojica Rosso a la señora Hilda Margot Mora Reyes y que en síntesis también le dice lo mismo, no se encuentra. ¿Qué pasa? La tutela extraviada. ¿Por qué se extravió la tutela? Tocaría que preguntarle a la aseguradora de salud, Policía Nacional, direccionada por el señor policía de grado general en su época, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, y su direccionado director nacional de sanidad, Parra Rubiano, y el que le antecedió, el coronel que le antecedió, que respondió a la tutela. Tocaría que preguntársele por qué no sería, y tocaría que preguntarles también al mismo Tribunal Superior de Bogotá qué pasó con la tutela. ¿Qué querían esconder? Una tutela que tenía todo el derecho María Elvira Viveros, que estaban los términos vencidos, porque se instauró el 20 de septiembre de 2007, juzgado octavo del distrito especializado, penal especializado de Bogotá, que la remite aquí al tribunal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ya estaban vencidos los términos, los 10 días, habían excedido 12 días, 2 días más, 10 más 2, 12. A 2, más o menos. Se había explicado. Y ya habíamos explicado previamente también de que ante el mismo, una vez la recibe el magistrado Manuel Jesús Hernández Maecha, también ya estaban más que vencidos los términos. Él dice que la acepta el día 4. Al día 4, pues, ¿qué va a aceptar? Si ya estaba aceptada. Entonces también miramos que quedan muchas dudas sobre ese aspecto, como lo vamos a evidenciar más adelante. La siguiente, por favor. Entonces acá estamos relacionando este documento que creo que ya habíamos explicado del supuesto traslado. Ya lo habíamos explicado, claro. Presidente, ya habíamos hecho, sí, gracias hijo, habíamos hecho una precisión de este oficio que firma la señora Teniente Coronel Claudia Magali Prieto Lancheros, donde le envía a Fresenius Medical Care informándole de que debe pasar los pacientes de su sistema de salud de la Policía Nacional, pacientes que están siendo sometidos por Fresenius Medical Care a hemodiálisis, diálisis y hemodiálisis, debe pasarlo a la empresa RTS RUT. Y que lo otro es que ellos extendieron el contrato, ¿no? Claro, claro. No estoy mal, Aquí debemos de decir también de que lo está haciendo con fecha, muchas gracias hijo, lo está haciendo con fecha noviembre 13, firma el documento 2009, cuando la misma aseguradora en salud, representada por el señor policía de grado general Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, director de la Policía Nacional en su época, y su direccionado director de sanidad, establecieron en su respuesta, como está documentado, de que el contrato con Fresenius Medical Care lo tenían hasta el 11 de
febrero de 2009. Lo había Así suscrito está, desde sí. 2006 y terminaba en el 2009, debieron haberlo terminado. Pero fue prolongado y no sabemos de qué manera, porque aquí se evidencia. Si le están dando el traslado en esta época, entonces tenía que terminar en febrero Sí, y sí. estamos a fecha, no, estamos Claro. a fecha noviembre, pues Y, claro, extendieron el contrato. porque extendieron. fíjate Y todo el perjuicio de la paciente, porque la paciente ya estaba pidiendo, ya sabían ellos de que no tenía la enfermedad. ¿Qué sucede aquí? Que hay detrás, señores, señoras oyentes, autoridades que puedan conocer de esto, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde están las denuncias, donde están nuestras denuncias, ¿qué hay detrás de todo esto? Ustedes, en un sabio entender y conocer, podrán entonces interpretar que hay un sistema de exterminio humano discriminado contra Selectivo. una paciente selectivo. Miremos aquí y para adherir algo importante a la tutela, este oficio, ¿qué fecha tiene, por favor? Claro, este fue Según- la respuesta que dio la Policía Nacional de Colombia, Dirección de Sanidad, que da respuesta, más no resuelve. Aquí está la fecha, 01 de octubre de 2000. Claro, este es 2007, hijo. 2007. Claro. ¿Quién está enviándolo? Se lo está enviando al doctor Rafael Alirio Gómez Rodríguez, Sí. dice juez octavo Circuito penal del circuito especializado, como ya les había dicho, y denme una lectura de esta parte de Claro, contexto. coronel Víctor Eduardo Castillo Suárez, en mi calidad de director de sanidad de la Policía Nacional y por tanto administrador de su sistema de salud Policía Nacional, de manera atenta me dirijo a su despacho con el fin de dar respuesta a los requerimientos realizados dentro de la acción de tutela de referencia en los siguientes términos. Entonces acá lo más importante es destacar que le está hablando en especial de la fecha. Que se vence el contrato, ¿sí? Y que pues lo prolongaron Claro. como habías dicho. Si nosotros evidenciamos aquí, como les reitero, porque es importante precisar en esta parte, dice que la Dirección de Sanidad tiene contrato para la prestación del servicio integral ambulatoria, con la no, firma, léamela, ambulatoria por favor. hospitalaria del paciente con insuficiencia renal aguda o crónica que incluya procedimientos, complicaciones, hospitalizaciones, medicamentos, insumos y talento humano requerido para su tratamiento según protocolos establecidos técnica y científicamente para los usuarios de su sistema de salud de la Policía Nacional. En el ámbito nacional para las ciudades de Armenia, Sincelejo, Montería, Ibagué, Popayán, Cúcuta, Neiva, Pereira, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Tuluá, Barranquilla, Medellín, Tunja y Manizales, con la firma Fresenius Medical Care contrato, el cual inició en fecha 29 de diciembre de 2006 con fecha de vencimiento 11 de febrero de 2009. Allí, gracias, hijo. Una precisión, señores usuarios, señores, personas oyentes, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Miren, es muy triste esta situación. Aquí evidenciamos de que está diciendo de que tiene fecha de vencimiento 11 de febrero de 2009 y aquí está diciendo que le da el traslado, que se dé el traslado el noviembre 13 de 2009. Entonces, si nosotros miramos desde febrero a noviembre, ¿cuántos meses podemos contar? Entonces seguimos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 9 meses aproximadamente, mal contados, 9 meses. Y con precisión pues de días, mirar. Entonces, y hay algo más. Dice que es integral con hospitalización, incluye hospitalización y demás tratamiento. Nos preguntamos en la tutela. María Elvira Viveros estableció y dijo, y yo también estaba allí, cuando la sometieron al Paseo de la Muerte, nosotros llamamos para que la atiendan en la unidad renal de Fresenius Medical Care Hospital San José,
nos contestan, nos pasan a la unidad renal, después nos dejan esperando aproximadamente un minuto y escuchamos que dicen por allá doctor Torres, que es el tratante, y cuelgan. La llevamos a la clínica de la policía, hospital central, allá lógico le brindan los primeros auxilios, la remiten nuevamente a la unidad renal porque corresponde, de acuerdo a esto, el contrato dice que debe suministrarle el tratamiento integral. Así es. Porque en esa época estaba infectada, la habían infectado con la bacteria estafilococo. No, no, Sí. y además los demás daños, torturas, todo eso que vivimos, lo que fuimos a otra clínica sí. y que no la podían atender, claro, porque era cliente especialísima. Claro, no se podía atender en ninguna otra parte, sino allí porque es cliente especialísima de Fresenius Medical Care o en la clínica de la policía, y entonces la remiten a Fresenius Medical Care, Unidad Renal Hospital San José, y de allá nuevamente la remiten a la clínica de la policía, donde, lógico, ya no había otra situación. Entonces la hospitalizan, se dan de cuenta de que es una situación gravísima, la hospitalizan y estuvo aproximadamente algo más o menos 2 semanas hospitalizada. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿aquí se estaría dando cumplimiento a ese contrato más que el contrato garantizando la vida de la paciente? ¿Dónde están los derechos de los pacientes? ¿Dónde están? Fresenius Medical Care, ustedes tienen una gran responsabilidad y de manera muy respetuosa se los pido. Ustedes tienen que ayudar a descubrir y a decir la verdad, descubrir todas las personas responsables de esto, porque lógico, ustedes en el mundo tienen muchas unidades renales y países donde prestan este servicio y debe ser claro para que todas las personas del mundo sepan cuál es el servicio que se presta. Y si aquí lo que estamos denunciando está documentado y sabemos que es cierto, y ustedes que saben que es cierto, deben de ser claros y decirle a las personas dónde están los derechos de los pacientes sometidos a la diálisis o hemodiálisis, para el caso de María Elvira Viveros sometida a hemodiálisis. Aquí no se cercenaron los derechos, pero también esta misma pregunta se la debemos hacer al doctor Juan Manuel Santos Calderón en su época presidente y también al señor Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, policía del grado general y sus respectivos direccionados. Sí. Vamos a seguir, por favor. Y usted hizo una acotación muy importante. No menos de 5 unidades de salud, centros de atención de salud, en esas épocas que María Elvira Viveros estaba infectada con la bacteria estafilococo, cocos gran, porque en una se establece. Y íbamos de un lado, un sitio al otro, y allá llegaban y no permitían que fuera atendido. Claro, entonces nosotros llegábamos horas de la madrugada, cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, pagando de nuestro propio pecunio, con nuestro propio patrimonio, pagando, y no permitían que la atendieran porque era paciente exclusiva de Fresenius Medical Care. La atención inicial se le suministraba, no vamos a decir que no, pero cuando había y se requería de los exámenes que permitieran establecer, a ver, cuál era el verdadero origen de esa situación, de los dolores intensos y demás, entonces no se podía hacer allí, no se podía realizar. En una de las clínicas que fue Clínica de Occidente se hizo allí unos exámenes, pero esos resultados parece que fueron ocultados o alterados porque debieron haber establecido que no tenía la enfermedad allí. Lo que sí pudimos obtener fue un leve indicio de que había algo raro, que era que el dolor pareciera que fuera una infección, y ahí empezamos nosotros a pedir que por favor, más, que se atendiera y que se atendiera. Y lógico, esto se logra establecer en la clínica de la policía, todas estas situaciones de estas infectadas, porque Fresenius Medical Care no, en este sentido, su responsabilidad y su cumplimiento pareciera que no era con ella. Siga, por favor. Aquí está documentado, lógico, aquí estamos documentando. Y aquí estamos documentando también cuando la someten al paseo de la muerte, que nosotros llamamos en Colombia, comúnmente se conoce coloquialmente el paseo de la muerte, mandarlo de un lugar a otro, otro lugar a otro, otro lugar a otro, y la paciente en ese estado gravísimo, inclusive con los dolores que está documentado, que dice que es un dolor que se
8 sobre 10. Y así lo documenta una médica. Claro, como lo habíamos explicado en la sección Presente. presente anterior de, sí, el video.